Voy a presentarles a los 4 invitados para esta tertulia. Estoy convencido que conocen a cada uno de los aquí invitados. El primero de ellos se llama Albert Boadella Oncins y digamos que de profesión es actor. Buenas noches y bienvenido, Albert. Con nosotros también esta noche Silvia Escobar, que es directora adjunta de la Oficina de Derechos Humanos. Buenas noches y bienvenida. Igualmente Eliseo Bayo, escritor y periodista. Buenas noches. Y también escritor y también periodista Jesús Torbado. Buenas noches. Como ya es costumbre en este tipo de tertulias, vamos a conversar primero con cada uno de ellos y después entre todos trataremos de tocar algunos de los temas que preocupan a todos, que preocupan a la sociedad. Vamos a hablar primero con Albert Boadella, que nació, según dicen las crónicas, por decirlo así, el 29 de julio de 1943. A la edad de 11 años traslada su residencia a París, cursando estudios académicos en esta ciudad. Estudia teatro en el Instituto de Teatro de Barcelona y posteriormente en el Centro Dramático de Estrasburgo. Y ha sido noticia en más de una ocasión, seguramente a su pesar, y no por motivos puramente artísticos. Digamos, antes de entrar en ellos, que realiza cursos especializados de mimo en París, que en el 62, juntamente con Carlota Soldevila y Anton Font, crean la compañía Els Joglars. Y a partir de 1967 la compañía se profesionaliza y Albert Boadella pasa a ser su director. Actualmente es profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. ¿Poco más o menos cierto todo? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Antes decía yo que el nombre de Albert Boadella saltó a la popularidad por motivos no precisamente teatrales, a causa de los teatrales, pero no precisamente por los teatrales, cuando su nombre aparecía en las páginas de sucesos, ¿no es cierto? Bueno, sí, apareció por una cosa que también es tradición en el teatro, ¿no? Que es que los comediantes pues tienen también su persecución. Y como ha ocurrido durante tantos siglos, durante casi 4.000 años de historia del teatro, pues de golpe, diríamos, el poder, en fin, los poderes fácticos persiguen a los comediantes porque no les gusta esto, lo que hacen los comediantes. Y esto que parecía imposible en el año 77, pues ocurrió. Y ocurrió, yo creo, en beneficio del teatro, es decir, demostrando que el teatro todavía es una cosa viva, todavía es una cosa que existe, una cosa que pincha a la sociedad existente. Especialmente porque Albert Boadella se ha preocupado muy mucho de pinchar a la sociedad. Bueno, yo no es que me preocupe de pinchar a la sociedad, tengo que aclarar que yo lo que quiero hacer es un buen espectáculo siempre, divertirme haciendo un espectáculo, hacer mi oficio. Lo que ocurre es que como yo hago teatro con el material que tengo a mi entorno, es decir, no me preocupo de ir a buscar a los griegos o a Shakespeare o a Molière, sino con las gentes, con las situaciones que están a mi entorno. Entonces lo que ocurre es que hay gente que se ven reflejados en el escenario, hay gente que de la forma como se ven reflejados no se gustan, gentes o instituciones o corporaciones, y entonces pues protestan. Claro, si las corporaciones son corporaciones de médicos, de arquitectos, etcétera, pues no tiene mucha fuerza, pero claro, cuando las corporaciones tienen fuerza y tienen legislación propia, entonces naturalmente nosotros salimos perdiendo el asunto, ¿no? Esto no... Boadella, usted ha dicho en alguna ocasión que sorprender en el escenario es una regla básica. Hacer que lo respetable se convierta en vil y lo blanco en negro. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Sobre todo la base de nuestro trabajo como artistas, aunque la palabra artistas no sería exacta, como artesanos, digamos, ¿no? Como oficio sería distraer básicamente durante 1 hora, 2 horas al espectador. Es decir, para pasar el diploma de teatro, yo obligaría a que todo el mundo fuera capaz de distraer al espectador, que es una cosa que en los últimos tiempos la gente se ha olvidado. Se ha pensado que para decir cosas muy importantes en el teatro hay que aburrir al espectador. Yo creo que esto hay que desestimarlo de nuestro oficio. Ante todo, nuestro oficio es tener cogido al público, tener interesado al público durante 1 hora, 2 horas o 5 horas. Quien no consigue esto no pasa el diploma, diríamos, básico de nuestro oficio. Desde fuera uno puede tener la impresión de que lo que fundamentalmente preocupa a Albert Boadella es provocar a quien sea y por lo que sea. Desde el año 63 con Mimodrames hasta lo último que ha hecho, que es Teledeum, ha estado organizando verdaderas polémicas o creando o causando verdaderas polémicas con todos los temas que tocaba. Yo me pregunto si eso es a propósito, pensado deliberadamente, con el fin, con el fin que sea, pero uno de los fines evidentemente es el de conseguir, queriendo o sin querer, una campaña de publicidad gratuita al aparecer en todos los medios de comunicación. Bueno, esto es una cosa que viene por añadidura, ¿no? Pero no, en todo caso, este no sería nuestro fin. En principio, nuestro fin, como he dicho antes, es crear un espectáculo bien hecho.
Lo que ocurre es que nuestra sociedad, que parece tan perfecta, tan intocable con sus computadoras y con toda su organización, de golpe y porrazo se convierte en una sociedad muy débil, una sociedad que se coge en pequeñas cosas morales y no tiene el retroceso histórico de pensar que siempre ha habido realmente alguien que ha parodiado, siempre han habido bufones y la sociedad ha seguido funcionando exactamente igual. Siempre ha habido alguien que se ha reído de los dioses, como en el caso de los griegos, por ejemplo, donde Esquilo y Sófocles hablaban muy bien de los dioses, pero en cambio Aristófanes se reía y no por eso la gente dejaban de creer en sus dioses y que esos dioses también han pasado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como comediantes, como gente de teatro, quizás es, de alguna forma, ponernos en esta situación de no tener una especial moralidad, es decir, una moralidad cogida a un tiempo determinado, sino que nosotros lo que tratamos es distanciarnos de la sociedad y todo aquello que se mueve, todo bicho que se mueve en la naturaleza es sujeto de ser parodiable. Su dignidad o su moralidad es un asunto que nos trae sin cuidado los comediantes. Efectivamente, y los parodiados en una ocasión les llevaron a la cárcel. Sí, exactamente, sí. Por motivo de la torna, ¿no? ¿De qué se les acusó entonces? Pues se nos acusó de injurias, en aquel caso de injurias a las Fuerzas Armadas, exactamente. Me parece que este más o menos es el título. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Bueno, hubo distintas etapas, ¿no? Yo estuve en la cárcel durante 3 meses, después me escapé, después estuve en el exilio, volví a entrar con permiso más o menos de estas autoridades y después lo que se dice de palabra parece que en este país tiene poco valor y entonces me volvieron a coger durante 4 meses otra vez. Y entonces los actores, el resto de los actores de la compañía, algunos también estuvieron en el exilio y otros estuvieron pues unos meses hasta que recibieron un indulto. ¿Se puede contar ahora, Albert Boadella, cómo logró escapar del Hospital Clínico de Barcelona? Sí, no se lo he contado todavía al juez, pero en fin, de todas formas lo puedo contar públicamente. Si el juez me está escuchando, pues ya tomará debida nota, ¿no? Nada, muy sencillo, es cuestión de ganarse la confianza de los que te guardan. Esto es muy importante. Yo creo que es un consejo a todos los que quieren escaparse en este momento de alguna cárcel. Y, hombre, es un detalle por tu parte. Son detalles. Bueno, es que de hecho la obligación de todo preso es escaparse y la obligación de todo policía es intentar que no se escape el preso. Es un problema de Una vez ganada la confianza de los que le guardaban. Bueno, pues entonces se trata, diríamos, de buscar el punto débil, probarlo. Yo me había escapado, tengo que reconocer, me había escapado un mes antes y había hecho media parte del recorrido. Pero lo que yo estaba esperando era el día del juicio, porque pensaba que quizás no me llegarían a juzgar y me dejarían libre. Entonces yo lo tenía todo preparado, cuestión de disfrazarse. Por ejemplo, yo soy rubio, pues moreno. Moreno cambio absolutamente, con bigote, con gafas oscuras, con una bata. Y sobre todo que no intervenga demasiada gente en la escapada, ¿no? Es decir, que intervenga 1 o 2 personas. Que además no sean profesionales, porque son profesionales entera todo el mundo. Y entonces simplemente amigos o gente muy entrañable, ¿no? Y todas las cosas funcionan muy bien. Con su fuga a Francia hubo quien dijo que usted dejó plantados a sus compañeros. Bueno, esto es lo que se tiende siempre a decir en estos casos, ¿no? Pero mis compañeros se presentaron, algunos de ellos, porque otros también se fueron a Francia, algunos de ellos se presentaron voluntariamente a juicio pensando que quizás pues, los que les iban a juzgar iban a ser condescendientes con ellos, cosa que no fue así. Posteriormente se les indultó, pero yo creo que tuvieron un exceso de confianza en los jueces. Con el último espectáculo titulado Teledeum volvemos otra vez a las andadas, entendiendo por andadas otra vez la crítica, terribles polémicas, cartas a los directores de los medios de comunicación, etc. ¿Y esta vez contra quién se mete? No me meto contra nadie. Esta vez lo que hago es un espectáculo pues, sobre un tema religioso, pero hago una comedia. Lo único que ocurre es que normalmente las comedias pues, tratan de temas de parejas o vodevils, etc. Y esta vez pues, lo he tratado sobre un tema religioso, un tema de tipo ecuménico, donde intervienen distintas religiones. Pero eso es lo de menos, ¿no? Aquí lo que ocurre es que todo el mundo... Yo he dado oportunidad con esta comedia que todo el mundo pueda expresar lo que siente, ¿no? Es decir, de golpe y porrazo, pues ha habido gente que ha dicho que ha podido hacer sentir su fe inquebrantable a través de unos artículos, a través de las protestas. Ha habido obispos que han podido protestar como hacía 300 años que no lo hacían. Ha habido el gobierno pues, que se ha sentido muy orgulloso de su libertad de expresión dejándonos hacer esta comedia. Los críticos que se han sentido no progres, sino archiprogres, diciendo que estos son chistes de curas, etc. Es decir, que hemos servido de alguna forma de catalizador de todas las expresiones de la fauna nacional, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido. Pero nosotros no nos hemos querido meter con nadie, ¿no? Y además a mí me parece un poco
extraño que justamente nos pidan a nosotros que en nombre de la libertad de expresión no hagamos esto, cuando justamente estos obispos que han protestado, cuando ellos hacían teatro, es decir, hace 400 años, quemaban a los actores en los famosos autos de fe. Nosotros no matamos a ningún actor. Es decir, los actores siempre se mueren de broma en escena. Por lo tanto, a mí me parece una cosa, no sé, muy paradójica en este caso, ¿no? ¿Quién es Álvaro Badella y qué pretende? Mira, oye, yo todavía no sé quién soy ni qué pretendo. Soy una persona que voy haciendo mi oficio, que es el teatro. Me divierto haciendo mi oficio. Trabajo a la fuerza porque tengo que ganarme la vida, porque si no tampoco ni trabajaría. Me gustaría estar siempre cogiendo setas donde vivo, en mi masía, hacer pequeñas cosas que tienen seguramente muy poca importancia, pero que para mí son las que tienen más importancia. Y nada más. O sea, la gente se piensa que yo busco escándalos, que intento que se hable de mí, etcétera, y yo realmente pues no me viene en gusto esto. Es decir, que si la gente habla de mí, pues fantástico, pero yo ni me entero porque en mi masía, que está a muchos kilómetros de Barcelona, casi no me entero de nada. Después hablaremos de esto de no enterarse de nada y de todo lo que sabe y no sabe y quiere contar o no quiere contar Álvaro Badella. Vamos a hablar ahora con Silvia Escobar, que es, como hemos dicho antes, directora adjunta de la Oficina de los Derechos Humanos. ¿A quién? Del Ministerio de Asuntos Exteriores. Iba a preguntar a quién pertenece eso Sí, exactamente. está enclavada, como digo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una subdirección general que dirige el diplomático Ignacio Masferrer y que depende directamente del ministro. Pero Silvia Escobar lleva ya mucho tiempo luchando en este terreno, ¿no? Y por estos caminos. Sí, ciertamente, desde hace 20 años aproximadamente, y tengo 40 justos. Fundé y presidí durante todo el tiempo que me lo permitió el Estatuto, la sección española Amnistía Internacional, y fui directora nacional de Servicios Sociales 2 años en la Asamblea Suprema de Cruz Roja. Justo dejé Cruz Roja cuando el ministro me nombró directora adjunta de esta oficina. ¿Y qué es lo que se pretende conseguir o qué es lo que se pretende lograr con esta Oficina de Derechos Humanos? Bien, hay una... Voy a describir las funciones, si es posible. Sí. Es una oficina que tiene que asesorar al ministro en materia de derechos humanos, elaborar informes, coordinar el trabajo de las distintas direcciones políticas sobre este tema y tener contacto precisamente con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, con oficinas parecidas en otros países y en relación o en coordinación con la dirección política de organismos y conferencias internacionales, ayudar o colaborar en la presencia que España tiene en los foros internacionales de derechos humanos. Y estoy pensando en algo importante, que España es por vez primera miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hubo una delegación presente en el 40º periodo de sesiones en Ginebra en febrero y marzo pasados. ¿Y cuál es la diferencia entre trabajar por los derechos humanos desde una organización gubernamental y una no gubernamental? Bien, una no gubernamental tiene posiblemente más libertad de expresión, trabaja por su mandato, por unos grupos de individuos, etcétera. Y no tiene otros intereses que servir, posiblemente, que la causa de los derechos humanos. Un gobierno tiene otros intereses que servir. Lo que me parece importante es que los gobiernos, o por legítimos que sean los intereses que sirven los gobiernos, que estos se sirvan nunca a costa de los derechos humanos. O sea, yo creo que depende mucho de en qué país o qué clase de gobierno esté enclavado una oficina de derechos humanos gubernamental. De igual manera, Silvia, que los gobiernos tienen en última instancia la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, puede darse la circunstancia también de que sean los primeros en violar esos mismos derechos que, en cierto modo, tratan de defender, ¿no? Sí, ciertamente. Yo pienso que la responsabilidad de respetar los derechos humanos radica en los gobiernos. Pero, a mi juicio, no son solo los gobiernos quienes violan los derechos humanos. Existen grupos de oposición, movimientos de liberación, bandas armadas que violan también gravemente los derechos humanos, que secuestran, que torturan, que ejecutan en nombre de distintas causas. No quiero decir que jurídicamente sea lo mismo, pero ciertamente estas violaciones son siempre condenables. La verdad es que, a pesar de los congresos, las conferencias, las reuniones de trabajo, los manifiestos, los derechos humanos se vienen violando en muchas partes del mundo y parece que nadie haga nada o que estas cosas no tienen una solución práctica, ¿no? Que no sirven de mucho. Pienso que sí sirven, es decir, no todo lo que desearíamos, pero sirven ciertamente. Estoy convencida de que los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra han tenido su utilidad práctica y estamos trabajando sobre cosas tan importantes como la libertad de la gente, la propia seguridad de la gente, la vida de la gente.
Pienso que sirven. ¿Y en España se violan los derechos humanos? Difícil pregunta para obtener una respuesta más o menos honesta si preguntamos evidentemente a la Administración. Bueno, yo pienso que si se violan los derechos humanos en España existen, en primer lugar, garantías jurídicas. En segundo lugar, la persona que sufre una violación de derechos humanos puede acudir a los tribunales del país y en caso de no recibir satisfacción puede acudir, y esto es importantísimo, a tribunales supranacionales, y me estoy refiriendo concretamente al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, yo es que pienso que en los países democráticos, qué duda cabe que se violan muchísimo menos los derechos humanos que en otros lugares, aunque solamente sea porque existe la libertad de expresión, a la que aludía hace un momento Alberto Boadella. Hablaremos también de la libertad de expresión ahora mismo con Eliseo Bayo, periodista, escritor, natural de Caspe, provincia de Zaragoza, afincado en Barcelona y realmente afincado en cualquier parte del mundo. Tiene 44 años y desde el 59, me parece, se dedica a esto del periodismo, ¿no? Exacto. En el caso de Eliseo Bayo, al igual que en el caso de Albert Boadella, pues digamos que en cierto modo y en una época saltó a las páginas de los periódicos y no precisamente por sus escritos, sino apareciendo en las páginas de sucesos. En una ocasión estuvo implicado, o por lo menos trataron de implicarle, o por lo menos apareció como uno de los implicados en el atentado de la calle de Correa. ¿No es esto? Todo es cierto, pero yo matizaría alguna cosa, porque, por ejemplo, en las páginas de sucesos, en la primera detención no pude ni siquiera salir en las páginas de sucesos, puesto que en aquel momento había bastantes centenares y en algunas ocasiones miles de presos políticos, pero refiriéndome al año 62 había varios centenares de presos políticos cuya existencia era negada. Y las detenciones que se producían concretamente con las grandes huelgas de Asturias del 62 y las grandes redadas de aquellos años, no se publicaba esa noticia en los periódicos, es decir, ni siquiera salíamos en las páginas de sucesos, se negaba la existencia de presos políticos. Y efectivamente después he salido, iba a decir desgraciadamente, en las páginas de sucesos, en algún caso concreto sí, como el que se ha mencionado de la calle del Correo, que fue un episodio realmente lamentable, trágico, nunca aclarado. Nunca aclarado por las dos partes, es decir, los causantes de aquella tragedia no la han aclarado, no han reclamado la paternidad de aquel atentado, mejor dicho, han procurado rehuir de esa paternidad. Pero tampoco el Estado, digamos, nos dio satisfacción a una serie de personas que fuimos injustamente detenidas, atropelladas, una violación clarísima de los derechos humanos en aquella época que nos costó mucho sacrificio, muchas situaciones muy violentas porque la mayoría de nosotros estábamos ejerciendo nuestra profesión, fuimos sacados de nuestra casa por la Brigada Político-Social de la época. Se nos torturó en la Dirección General de Seguridad, nos metieron en los sótanos de Carabanchel, nos dieron una paliza monumental, nos procesaron en Consejo de Guerra. Estuvimos durante bastantes meses en una situación muy incierta para que luego nos pusieran en la calle sin darnos ninguna explicación, a unos cuantos, y hasta en este momento no se me ha dicho por qué se me detuvo primero ni por qué se me soltó después. Esa no fue la única detención, ¿no? No. Ha habido, esas digamos, fueron dos situaciones extremas. En el medio hubo una serie de detenciones por cuestiones estrictamente políticas relacionadas con la libertad de expresión, por editar un panfleto clandestino en la época, que hoy sería inocente, es decir, hoy lo publica cualquier periódico, publica cosas mucho más avanzadas de las que se publicaban entonces de una manera clandestina. Según mis papeles, Eliseo Bayo ha escrito 18 libros. Publicados. Publicados 18 libros. Y alguno que ha quedado en el camino, escrito y no publicado. Bueno, el primer libro que publiqué fue el año 1968 y se llamaba El miedo, la levadura y los muertos. El miedo, la levadura y los muertos. El miedo, la levadura y los muertos. Era un libro que recogía una serie de reportajes sociales inéditos. El miedo era una descripción de personajes o de situaciones en España que producía el miedo a perder el trabajo, el miedo a encontrarlo, el miedo a la persecución, diferentes tipos de miedo. La levadura era aquellas organizaciones sociales clandestinas prohibidas en la época o manifestaciones de tipo ciudadano también reprimido que significaban la levadura, el fermento de la oposición que había en ese momento. Y los muertos eran situaciones ya de muerte civil, de muerte a veces violenta o otras veces simplemente civil, soterrada. Este libro se publicó con este título y fue secuestrado a los 2 meses de salir a la calle en el estado de excepción del año 68.
hubo un auto. Ahora se ha encontrado, cuando se ha visto un poco el archivo de censura, ha aparecido el oficio por el que se mandaba secuestrar ese libro, diciendo que era atentatorio contra la seguridad nacional, y simplemente describía las situaciones de vida de los obreros en aquella época en España, los que vendían la sangre para sobrevivir, los pastores, etcétera. Y hubo también un oficio en el que se aconsejaba guillotinar el libro, que eso fue un atentado también físico sobre la libertad de expresión. Y se guillotinó el libro. Cualquier espectador que haya estado pendiente de lo que ha dicho Eliseo Bayo y lo que nosotros hemos preguntado a Eliseo Bayo puede pensar que se trata de un hombre violento, No. Pero después de charlar con él un rato previo al programa, uno se da cuenta que no tiene nada de violento y no casa muy bien ni su imagen ni su forma de hablar ahora con este historial que le ha llevado 4 veces a la cárcel y que le ha metido en implicaciones casi terroristas. Bueno, digamos que efectivamente yo no soy un hombre violento físicamente. Me parece que no me he peleado nunca físicamente con nadie, salvo una vez en la cárcel, que atentaron contra mí y tuve que defenderme a bastonazo limpio, pero en fin, es una situación que puede pasarle a cualquiera. No soy violento, lo que sí me violenta es la injusticia. Es decir, yo puedo ser muy violento en silencio y puedo ser muy violento dentro de una habitación y con mis propios pensamientos y observando una injusticia. Es decir, que yo creo que incluso paralítico sería un hombre mentalmente violento por cuanto me subleva Pero por otra parte soy un hombre pacífico en el trato y digamos también que amable y hasta bonachón. Y desde un tiempo a esta parte está dedicado casi por completo a la investigación para escribir reportajes y libros, ¿no es eso? Sí, ahora llevo una temporada larga investigando sobre una serie de temas que están sobre el candelero de la actualidad y yo he querido un poco ver, como culminación un poco del proceso de trabajo periodístico que he hecho durante todos estos años, un poco llegar más allá, no solamente en el techo de la libertad de expresión, sino el otro techo, es decir, el techo de la investigación, de saber quién está detrás del que manda y quién está detrás de la pared. He investigado algunas cosas interesantes como quién está en contra del desarrollo científico-técnico en este país y en general también en el mundo, quién está en contra de la industrialización, quién está en contra del desarrollo de la población, por qué se organizan una serie de cuestiones que van todas paralelas, por ejemplo, en las cuestiones del ecologismo, la campaña contra la energía nuclear, toda una serie de cosas que son bastante polémicas y que ha merecido la pena, por lo menos por mi parte, pararme a investigar quién está detrás de cada una de esas cosas. Vamos a hablar de esas y de otras cosas después, tras presentar a nuestro cuarto y último invitado, que es Jesús Torbado. En las biografías que podríamos leer de Jesús Torbado, evidentemente hay que mencionar los muchos premios que tiene, desde el Alfaguara al Planeta, y otros muchos, la verdad es esa. Donde lo que no dicen las biografías es que comenzó creando Estudio Abierto hace un montón de años, pero después el éxito le ha venido rodado. Digo yo, ¿no? Si éxito se trata de vender libros, muchos libros, y que a uno le conozcan por su oficio de escritor y pueda vivir holgadamente de él. En ese aspecto yo más bien hablaría de fracaso, porque vender libros en España es casi en el mundo, pero en España especialmente, una actividad casi milagrosa. Aquí creo que libros realmente no los vende nadie. Teniendo en cuenta que las listas de libros más vendidos que se publican en los periódicos se refieren a veces a 5.000 a 8.000 ejemplares, no se puede decir que ningún escritor español tenga éxito, o muy pocos. ¿Cuál ha sido el libro que mayor éxito ha tenido, entendiendo por éxito la venta de libros? La venta. ¿Las corrupciones, quizá? Sí, a lo largo de los años sí, lo que pasa es que es un libro muy antiguo, que yo escribí muy jovencito y que tuvo mucho impacto en un tiempo y, bueno, se ha ido reeditando continuamente y según calculé un día, aprovechando la coyuntura de la declaración de Hacienda, pues creo que se habían vendido unos 700.000 ejemplares a lo largo de 15 años. ¿Y los topos? ¿Cuántos se han vendido los topos? Bueno, los topos lo que ocurre es que se vendió mucho en el extranjero, es decir, en España se vendió 150.000 o una cosa así, pero luego se tradujo a media docena de lenguas y en algunas de ellas tuvo un cierto impacto, y salvo en Estados Unidos, desgraciadamente, ¿no?, que no les interesó mucho la cuestión, y entonces se vendió bastante en algunos países europeos. Pero en todo caso son cifras modestísimas cuando las comparamos con lo que ocurre en algún otro país de un nivel lingüístico semejante, ¿no? Es decir, un libro publicado en inglés con media fortuna, pues fácilmente se alcanzan el 500.000 de ejemplares. En España superar los 30.000 es casi milagroso. En este aspecto yo debo confesar que la fortuna me ha tratado demasiado bien porque
por lo menos media docena de libros míos han superado los 50.000 ejemplares, lo cual realmente me parece... ¿Y ser escritor en España ahora es una aventura, quiero decir, una aventura de propia subsistencia o no? ¿Se puede vivir siendo escritor? Yo creo que somos, o son poquísimos los escritores españoles que viven de sus libros. Lo que pasa es que somos muchos los que vivimos de la máquina de escribir. Quiero decir que el escritor, al margen de los libros, pues bueno, como tampoco puede estar toda su actividad puede estar volcada al encierro ese eremítico en una habitación componiendo libros, lo que hace es colaborar en la prensa, escribir para la televisión o para el cine, dar conferencias, asistir a juegos florales. Ya, pero ¿y el escritor por hacer eso necesariamente se siente frustrado? Es decir, al tener que hacer otra actividad que a lo mejor no le recompensa tanto en lo espiritual y sí en lo económico, se siente... Yo no puedo hablar en nombre de todos, pero me da la impresión de que la mayoría de ellos no. Decía Eliot, por ejemplo, que todo escritor debería tener dos profesiones, la de escritor y otra, y a ser posible más. Porque si el escritor quiere un poco reflejar la sociedad en que vive, creo que debe estar en contacto con ella muy directo. Y uno de los sistemas de estar en contacto con la sociedad es el trabajo, es decir, es el participar en afanes colectivos o en actividades colectivas. El escritor que se encierra demasiado en su gabinete o en su escritorio termina dando un reflejo falso de la sociedad en que vive. Por eso yo creo que la mayoría... Creo que los escritores deberían tener otra actividad y, de hecho, en España prácticamente todos tenemos otra actividad o múltiples pequeñas actividades que además son muy buenas para el espíritu y para el cuerpo de cada uno, porque el trabajo del escritor es penosísimo si se toma con esta seriedad absoluta. Es decir, nadie, yo creo, que puede estar 10 horas seguidas escribiendo encerrado en una habitación en silencio absoluto. Entonces, pues se necesita cualquier otra cosa, no sé, vender automóviles o escribir para los periódicos o plantar árboles o cualquier otra actividad que por un lado le mantenga en contacto con sus contemporáneos y por otro le alivie un poco la mente de este trabajo penoso y solitario. De nuevo con ustedes. Vamos a poner sobre la mesa de estudio abierto en este momento a nuestros invitados con un tema fundamental, especialmente en la profesión o el oficio de cada uno de ellos, que es el de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto la libertad o la falta de libertad de expresión ha modificado su trayectoria en la vida, ha modificado su propia vida? Seguramente Albert Badía podría ser el primero en responder, que ha pagado con su falta de libertad. Pichado con años de cárcel, que se dice, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay libertad de expresión ahora mismo, y no me limito solamente a España, sino incluso en los países democráticos, porque de los otros no vamos a hablar, que ya sabemos bastante en este sentido. Entonces, ¿hay o no hay libertad de expresión hoy, ahora, aquí? Bueno, esto siempre es una cosa relativa, ¿no? La libertad de expresión es como... Siempre digo, es como aquel señor que te encuentras que hace 2 metros y que pesa 100 kilos más que tú, y entonces te pones con él... Empiezas a decirle que lo encuentras feo, torcido, gordo, etcétera. Y bueno, pues este señor, pues si no lo pinchas demasiado, pues no te da un mamporro, claro. Pero si resulta que lo llegas a pinchar de verdad, pues este señor, diríamos, tiene naturalmente, lógicamente, una reacción de agresión hacia ti, que eres un pobre enano, ¿no? Bueno, entonces existen unas leyes que pueden más o menos atenuar esta reacción, ¿no? Pero yo creo que cuando se tocan los puntos claves de una sociedad como la nuestra, cuando realmente se es muy incisivo en un determinado análisis, en un determinado ataque, y especialmente en nuestro caso, la gente de teatro, cuando lo ponemos en escena, porque una cosa es escribir, otra cosa es decirlo, otra cosa es representarlo en escena y en directo, no a través de una película, que es una cosa que es de plástico y que la gente que lo ha hecho hace mucho tiempo que lo ha hecho, sino que los actores lo están haciendo en aquel momento, como en un rito. Pues yo creo que si se tocan temas muy candentes y si se pone el dedo en la llaga, la reacción puede ser muy fuerte. O sea, depende siempre de quién está delante, ¿no? De la fuerza del que está delante. Yo creo que este es el límite de la libertad de expresión. Ahora, no hay duda que nosotros tenemos unas determinadas convenciones. Sería hipócrita decir que la gente que hacemos cosas de expresión en este país, pues sabemos que hay 2, 3 temas, bueno, que en fin, que es mejor no tocarlos porque ya sabemos que vamos a tener problemas, ¿no? Pero por el resto, pues hay más libertad de expresión, naturalmente, que hace 10 años, de esto no hay duda. Bueno, además, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son las consecuencias. Eso. Es decir, que legalmente es cierto que hay una libertad de expresión en España ahora, es decir, no hay leyes que en principio coarten la libertad de expresión.
Ahora bien, a uno por hablar demasiado le pueden romper la boca también. Eso sigue siendo cierto. Lo que pasa es que antes, José María, parece que al hablar de la libertad de expresión te referías un poco a, o casi exclusivamente a actores, a escritores y a otra gente de mal vivir. Sin embargo, no es cierto. Es decir, que para mí, por lo menos, la libertad de expresión, aparte de ser vital en mi profesión, me parece que es una de las libertades más esenciales de toda sociedad, porque es una libertad que soporta a muchas otras. No se trata tanto de que un escritor pueda decir lo que quiera o que un actor pueda representar lo que quiera. No solo se trata de eso, sino de que la gente pueda hablar y opinar tranquilamente. Es decir, y hablar con un guardia y decirle, oiga, usted está siendo injusto conmigo ahora mismo. Eso es una libertad de expresión. Eso, si se decía hace unos pocos años, pues ya sabe uno lo que le ocurría. Ahora todavía hay algunos que quieren que ocurra lo mismo, pero vamos, de hecho, legalmente se puede hacer. Incluso no hace mucho leí que iban a poner un buzón en las puertas de las comisarías para contarle al señor ministro las presiones que le podía hacer a un ciudadano a la policía. Eso también es una forma de libertad de expresión, un tanto sutil y un tanto confusa quizá, pero importante. Y importante es eso, no solo para los que escribimos, sino para el ciudadano normal. Hombre, poner un buzón de reclamaciones contra la policía en la propia comisaría no me parece lo más lógico. Es ¿no? un poco pintoresco. Habría que ponerlo más lejos de la propia comisaría, digo yo. Bueno, yo creo que efectivamente la sociedad española se está abriendo mucho, hay una gimnasia en ese aspecto. Y yo tomaría el tema un poco por lo que decía Jesús Torbado antes sobre los hábitos de lectura de la gente. Esto es muy importante porque no solamente es cuestión de que haya libertad de expresión, sino ganas de que haya libertad de expresión. Es decir, para mí es preocupante el hecho de que existan pocos lectores en este país. ¿Pocos lectores? Pocos lectores. Es decir, por ejemplo, incluso comparándolo con una situación de hace unos 10 o 15 años, la gente leía mucho más. Pero yo pienso una cosa también sobre ese periodo, y es que la gente que se preocupaba en aquellos años sobre las cuestiones de la política y que defendía la libertad de expresión, leía y surgieron un montón de editoriales, las llamadas editoriales progresistas, las revistas llamadas progresistas, que andaban siempre con problemas de censura, y había un gran porcentaje de lectores y vivían, las editoriales y las revistas vivían de eso. Y todas estas, digamos, editoriales progresistas y revistas progresistas han desaparecido. Quiero decir con esto que es una misión no solamente del que escribe, del que tiene como trabajo expresarse, sino también del lector, de exigir y buscar esa información. Y a mí me parece un poco que se está cayendo ahora al revés, que es el lector el que no quiere tener libertad de expresión. Y por eso un poco se producen estos fenómenos también de que se va amortiguando los fenómenos de la crítica o van existiendo solamente unas publicaciones que tienen un techo muy limitado para esa libertad de expresión. Es decir, que son los propios lectores los que van perdiendo la libertad de expresión. No es un poco condición humana, me parece a mí. Es decir, que en las situaciones como la democracia, pues la gente nunca pides lo que ya tienes. Es decir, cualquier bien que se ha conseguido, mientras se lucha por él hay una mayor tensión y una lucha, y cuando existe, luego resulta que ya no se utiliza. Es posible, si me permitís que diga algo sobre la libertad de expresión. Ciertamente una organización como la que yo fundé en el 76, o cuya sección fundé en el 76 en España, hubiera sido impensable sin libertad de expresión, y ciertamente que tuve contacto con vosotros. Entonces, yo pienso que es una de las libertades más importantes. Si pienso en el tema de los derechos humanos, hay que decir que sin libertades no se puede vivir, pero con libertad solo tampoco. Es decir, que hay otros derechos, pero no estamos hablando de eso, sino de la libertad de expresión. Y volviendo a ese tema, existe un prólogo magistral que sin duda conocéis todos vosotros, que es el del libro de George Orwell, La granja de los animales. Es un texto que precisamente Eliot, que citaste tú antes, lo mantuvo censurado muchísimo tiempo porque le horrorizaba que se caracterizase a los rusos como los cerdos. Es decir, que la granja, sabéis que es una crítica a la evolución del sistema. Y en aquel prólogo magistral de Orwell hay una definición de libertad de expresión que me gusta. Decía, la libertad de expresión, en último término, radica en la posibilidad de decirle a los demás aquello que no les gusta oír. Y esto creo que troca con algo que has comentado antes. En la libertad de expresión, yo pienso también que ha quedado un poco cojo lo anterior,
Y se confunde, porque un poco parece que la libertad de expresión es la libertad de meterse con todo el mundo. Y aquí habría que matizar varias cosas. Una, que sería la libertad de meterse con toda persona pública, puesto que está públicamente sometido a una crítica. Y a continuación debería existir por parte del que escribe la seriedad, el rigor investigador. Eso ya en países europeos y en América funciona bastante bien. Es decir, antes de publicar una cosa se mide muy bien el alcance de esto. Todavía aquí no estamos mucho habituados a esta situación. Es decir, aquí se improvisa mucho la información. Aquí alguien ha dicho, a modo de crítica del periodismo que se hace en España, que sobra de todo menos periodismo de investigación. Exacto. Que se dice mucho sin investigar y luego se limita uno a pedir perdón o a limitarse a rectificar el pequeño. Ya, pero eso no hay que achacarlo a la libertad de expresión como concepto, sino a la incompetencia de unos cuantos individuos que utilizan mal esa libertad de expresión. Es decir, que creen que la libertad de expresión consiste en poner a parir al vecino. Y además gratuitamente, no ya al gobernante, sino a cualquiera. Eso es uno de los, digamos, de los males que lleva un bien superior. Sí. Y efectivamente en España falta todavía no un control de la libertad de expresión, sino un control de las calumnias o de las falsedades o de la información manipulada, etcétera, etcétera, que evidentemente se da en los periódicos, ¿no? Y que uno publica sobre una persona un titular escandaloso, luego se demuestra que es falso y lo más que ocurre es que en 2 líneas del cuerpo 6 al final del periódico dicen nos equivocamos, realmente aquel señor no era un asesino, sino que estaba en Londres aquel día. Y claro, el mal que le han hecho no tiene compensación posible, como no tiene compensación el mal que hicieron a estos señores cuando se meten en la cárcel y luego no les dicen por qué ni les piden excusas. Eso es lo que todavía aquí no está, pero supongo, creo haber leído que hay algún intento de ley para, no sé si... Digamos que, lo que sí es cierto es que ahora, naturalmente, una mayor amplitud. Ahora se pueden decir muchas más cosas que antes, eso es evidente. Y hay unas leyes, es evidente, sí. Eso me parece que es evidente. Lo que ocurre es... se puede decir todo, luego las consecuencias son distintas. Pero es que yo quisiera insistir mucho, porque antes, en un poco la réplica a lo que yo decía, respecto de un periodo y del otro, es como si ahora lo tuviéramos todo conseguido. Es decir, que antes existían muchas revistas, existían muchos periódicos y había muchos lectores, y ahora no existen esos lectores, no existen esas revistas, puesto que ahora lo tenemos todo conseguido. Yo creo al revés, es decir, que ahora hemos conseguido muchas cosas, pero hay unas zonas de sombra importantísimas en la información donde entraría de lleno el periodismo de investigación y de rigor, y ese tipo de periodismo solamente se puede conseguir de 2 maneras. Una, habiendo empresas periodísticas responsables como empresas periodísticas verdaderamente independientes dentro de la relatividad del término, pero que fueran, por supuesto, más independientes de las que tenemos hoy en nuestro país, que están condicionadas. Aquí hay una especie de cambalache para no tocar una serie de temas. Eso se sabe en la política, se sabe también en el Parlamento, se sabe en todos los sitios, que hay una serie de cosas que no se pueden tocar. Entonces yo pienso que eso es muy importante, crear la libertad de expresión del lector, es decir, que exija esas cosas, que exija ese planteamiento, porque el periodismo de investigación requiere un esfuerzo, naturalmente, y una preparación del periodista o del escritor que investiga, pero requiere también un respaldo de la empresa y requiere también una aceptación del lector. Y esto no es fácil de coordinar, estas cosas, porque a veces se investiga, o hay un periodista que investiga, y ese periodista en un momento determinado no puede conducir su investigación porque la empresa le dice esto quiero mañana Los costos, por otra parte, del periodismo de investigación son muy superiores al Yo diría que no, porque se está despilfarrando y se ha despilfarrado muchas veces en un periodismo amarillo y sensacionalista, se ha despilfarrado muchísimo dinero. Es decir, que ese dinero bien aplicado a un tema de investigación serio tendría un rendimiento mucho mayor. Lo que pasa es que nadie va a pagar a su enemigo. Sí. Entonces, claro, lo mismo que ningún gobierno, aún autorizando y estando absolutamente legal la libertad de expresión, creo que no existe ningún gobierno en el mundo que apoye, o sea, que intente que esa libertad de expresión sea máxima, porque no le interesa. No, yo digo los lectores. Y claro, por eso digo, y ninguna empresa periodística va a intentar que sus trabajadores, sus periodistas, vayan a investigar en un camino que probablemente les va a tocar a ellos. Pero un poco... Claro, yo pondría... Tengo que hacer una excepción. Yo hice una pieza sobre el señor Jordi Pujol, presidente de la Generalitat,
Y el señor Jordi Pujol, por lo menos el año pasado, nos dio puntualmente su subvención. Cierto es. Algunos han comentado de manera crítica el hecho de que Boadella acepte el dinero de la Generalitat con una sonrisa. Bueno, cuando en otro tiempo no bien con que una criticaba, sonrisa. No, oye, no. bien que criticaba a los que ahora le dan el dinero. No, siempre los critico, porque es mi trabajo como bufón. Yo creo que el señor Pujol se tiene que sentir orgullosísimo de tener un bufón. Solo los reyes tienen bufón, él no es rey y en cambio tiene un bufón. Y por otro lado... Y paga por ello. Y paga además por ello. Paga por ello, y además la Generalitat tampoco es una cosa del señor Jordi Pujol, es una cosa de todos los catalanes. Es decir, que cuando el contribuyente da un dinero, tampoco no lo da exactamente a un partido, lo da a todos los catalanes. Pero quiero decir en este sentido, pues que tengo que reconocer esto, y además él se sirve de esto fantásticamente en sus mítines electorales, diciendo que es un liberalismo es muy grande, puesto que paga, o paga en parte, un tanto por ciento a una gente que Se le pueden critica. creer, ¿no? Yo creo que también es un juego democrático, pero que está bien aprovechado. Lo cobran imagen, lo cual está muy bien. Exactamente. Lo cobramos los dos. Pero tú has notado un cambio entre, por ejemplo, La Torna y Teledeun en el comportamiento del público en cuanto a libertad de expresión. ¿Hay algún cambio en eso? Bueno, hay que decir una cosa. En el caso de La Torna, el público la recibió maravillosamente. El problema fue un problema jurídico. En el caso de Teledeum es distinto. Hay sectores sociales que han reaccionado de una forma mucho más ancestral, mucho más antidiluviana. Desde el punto de vista jurídico, diríamos, no ha habido una acción legal, diríamos, ¿no? Pero digamos que cuando vosotros presentéis La Torna, en aquel momento os dejáis bastantes cosas en el tintero, es decir, tenéis que desfigurar mucho la acción de todas maneras. Y en Teledeun ha habido libertad de expresión por vuestra parte a tope. Absolutamente. Es decir, que los límites que hay en la obra son límites que vosotros habéis impuesto. Yo creo que, de todas formas, se tiende quizás la gente a desvalorizar una cierta libertad que se ha conseguido con el tiempo. Yo le propondría incluso al gobierno de hacer un día de la libertad de expresión, que sería un día donde los periódicos aparecían censurados, como en el año 60, donde hubiera una pequeña manifestación y se aporreara de una forma tremenda, donde 4 estuvieran en un bar hablando contra el gobierno, los metieran en comisaría y les hicieran un proceso. Quizás esto sería un día divertido que yo propondría, podría ser el 18 de julio, perfectamente, un día cualquiera, y que a mí me parecería una forma quizás de hacer notar a la gente el cambio, porque yo creo que muchas veces la gente se olvidan de las cosas con mucha facilidad cuando ya las tienen, ¿no? Yo tengo la impresión de que justo iba a decir que si Eliseo no insinuaba que no se había notado, o que lo insinuabas que no se notaba demasiado el cambio en el sentido de libertad de expresión en España, o manifestabas la reticencia. Yo pienso que la libertad de expresión es una señal de identidad democrática, es decir, que los países donde existe la libertad de expresión existe, si no una democracia formal, la semilla de la democracia es... Yo decía que efectivamente hay una libertad, es decir, antes no había libertad y ahora la hay, eso es absolutamente cierto, y se pueden decir muchísimas más cosas, antes no se podía decir absolutamente casi nada, es decir, por ejemplo, y la censura actuaba de una manera terriblemente sutil, y Jesús Torrado podría añadir 27 ejemplos. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo de una manera muy burda muchas veces. Bueno, cuidado. Yo salvé un libro de la censura porque aquella se casaba la hija del censor. Sí. Y me lo dijo la secretaria y al entrar le dije, señor Sánchez Marín, enhorabuena que hoy se case su hija. Y se puso tan contento que me autorizó un libro. Bueno, como nosotros hacíamos el ensayo general el día 24 de diciembre a las 11 de la noche. Claro. O sea, el día de Navidad, que era un día muy difícil también para el censor, ¿no? Sí. O sea, la censura sutil era la autocensura nuestra, era la que era sutil. Esto es una cierta ignorancia. El ejercicio, yo me refiero a que el ejercicio de la censura producía métodos sutiles. Es decir, por ejemplo, en un libro mío que se llama Trabajos duros de la mujer, cuando estuve en Vigo, vi a las trabajadoras del matadero de Vigo y decía esta frase: ganan 175 pesetas y consideran que su salario no les da para vivir. Y el censor tachó la palabra consideran. Y la frase quedaba, ganan 175 pesetas o lo que fuera, y su salario no les da para vivir. Y yo digo al censor, oiga, pues esto es todavía más duro. Y aquel hombre civilino me dice, pues no señor, porque si pone usted consideran, lo dice usted, y ellas no tienen conciencia de que no les da para vivir.
Eso es realmente una cosa... Eso era muy... Hilar fino, pues, eso era realmente muy Es fino. la demostración de la cierta añoranza, ¿no? Sí. En el fondo yo creo que también estamos hablando de una gente que añoramos un poco No, tener, eso yo no añoro tener a alguien absolutamente nada. Sabes que no sé, delante con no, un- no se nada. añora eso. Yo Debe ser una sí añoranza añoro, tuya. lo que sí yo añoro es, y vuelvo a insistir otra vez, aunque parece que sea una monomanía, insisto, en el lector. Y yo en lo que añoro ahora es el lector de aquel tiempo. Es decir, pero eso añoro también el lector de principios de siglo y añoro el lector de la República. Ahora, naturalmente, pues la sociedad más moderna, los hábitos de vida son distintos, hay menos época, menos tiempo para leer, pero yo realmente añoro aquellos tiempos en que el ansia por la cultura se notaba y la inquietud por esto y los reportajes o las obras de teatro que hacíais o los libros que escribíamos. Pues por aquello una forma de cultura, yo creo. Claro, no te explicas muy bien cómo aquellos mismos que pasábamos los libros de Henry Miller Claro. con grave riesgo de nuestro cuerpo, ahora nos leamos. Sí. Pero bueno, yo creo que eso no es malo en sí mismo, sino que es una situación distinta y en aquella había que luchar de una manera y ahora... Es que mira, yo conozco, y ahora seguramente que me estará escuchando... 2 minutos nos quedan. Conozco una persona que me estará escuchando ahora, que es un técnico profesional muy bueno y no ha leído jamás un libro. Esto es preocupante, Eso, ¿no? eso es dramático. No, pero hay varios en esto, ¿eh? Además es un reportaje que estoy preparando. Con lo cual la libertad de expresión no sirve para nada, claro. Claro, pero es el lector el que tiene que exigir la Evidentemente, libertad de expresión. si no lee un solo libro, no lee No un ha leído periódico, ¿para un qué vale solo la libertad libro. de expresión? Como no sea para protestar de viva voz cuando uno tiene algo que protestar, ¿no? Sí. Se nos acaba el tiempo, tenemos escasamente 1 minuto y medio, se lo brindo al que lo quiera tomar para decir lo que buenamente quiera. Antes decíais que había cambiado o no había cambiado, que unos que sí, otros que no. Bueno, uno de los síntomas de que algo ha cambiado es que seguramente hace 10 años, pues a lo mejor ninguno de los que están aquí podían estar. Ni O estábamos por lo menos no hubiéramos hablado con tanta tranquilidad. evidentemente, no, eso por supuesto. Y además yo creo que finalmente la vida también se hace dentro de un juego entre la libertad y la represión. Es un juego que está incluso en la naturaleza, está en la ecología, ¿no? Yo creo que si finalmente nosotros hiciéramos un trabajo que de alguna forma nadie reaccionara contra él, nos sentiríamos absolutamente frustrados. Es decir, también hay la necesidad en un momento dado de saber que tienes antagonistas, ¿por qué no? Es una cosa que es estupenda y es una cosa que además es estimulante para la creación, ¿no? Puede estar tranquilo que sí tiene antagonistas Raúl Boadella, ¿eh? Lo bueno, por fuera de la libertad de expresión es que siempre molesta a los demás. Es decir, que nosotros mismos que la defendemos tanto, cuando a Boadella sale un crítico y le pone a parir, le molesta que tenga, no que tenga libertad de expresión, sino que haga uso de ella. Sí, bueno, pero en el caso de los críticos es distinto, porque eso ya se trata, diríamos, de una... se mete en la contrapartida. Sí, pero esto ya son unos bichos que viven a costa de ti, claro, esto ya es otro asunto distinto, una especie de parásitos que uno no puede sacarse de encima, ¿no? Si uno para de trabajar, ya no trabajan ellos. Nuestro tiempo se ha acabado. Gracias, Albert Boadella, gracias, Silvia Escobar, Eliseo Bayo, Jesús Torbado. Muchas gracias, hasta muy pronto. Gracias.